A lo largo del mundo, desde las selvas de Asia hasta las montañas de América, existen monumentos imposibles. Piedras colosales, tumbas alineadas con el sol y cavernas excavadas sin explicación. Huellas de civilizaciones que parecen desafiar nuestra historia oficial. Hoy exploraremos 12 de los mayores misterios arqueológicos y una teoría que los conecta a todos. La memoria de un gran cataclismo que pudo borrar culturas enteras de la faz de la Tierra. Ishi no Hoden y Masuda no Iwafune. Los enigmas de piedra de Japón. En las colinas tranquilas de Japón, ocultos entre bosques frondosos y senderos poco transitados, se alzan dos de los monumentos más desconcertantes del mundo antiguo. No son tan famosos como las pirámides de Egipto o Stonehenge en Inglaterra, pero quienes los contemplan de cerca saben que encierran un enigma profundo. Sus nombres son Ishi no Hoden, conocido como la piedra flotante, y Masuda no Iwafune, la llamada nave de piedra. A primera vista, el Ishi no Hoden parece desafiar las leyes de la física. Se trata de un enorme bloque de granito que da la impresión de flotar sobre un pequeño estanque. Sus dimensiones son colosales. Más de 6 metros de largo, casi 6 de ancho y más de 5 de altura. Se estima que pesa alrededor de 500 toneladas, el equivalente a 3 aviones Jumbo. Y sin embargo, la roca descansa delicadamente sobre un único punto de apoyo central, hábilmente oculto bajo el agua, lo que genera la ilusión de que levita. Lo más inquietante no es su tamaño, sino la perfección de sus superficies. Las caras de la roca son lisas, los ángulos precisos, los cortes limpios. Incluso canteros modernos reconocen que alcanzar un acabado similar requeriría maquinaria avanzada, planificación milimétrica y un enorme equipo humano. Sin embargo, no existe registro alguno que explique quién construyó esta obra ni cuál fue su propósito. Las leyendas locales ofrecen una respuesta distinta. Para los habitantes de Hyogo, donde se encuentra el Ishi no Hoden, la piedra no fue obra de manos humanas. Relatos transmitidos de generación en generación aseguran que fue moldeada por dioses o seres celestiales, capaces de manipular la piedra con poderes sobrenaturales. Para los ancianos de la región, estas historias no son meros mitos. Son memoria ancestral, ecos de un tiempo en el que Japón habría sido visitado por civilizaciones avanzadas que dejaron huellas en piedra. A pocos kilómetros de allí, en la prefectura de Nara, se levanta el Masuda no Iwafune, otro coloso de granito que alimenta el misterio. Su nombre significa la nave de Masuda, pues su forma recuerda a la de un gigantesco barco varado en tierra firme. Mide más de 11 metros de largo, 8 de ancho y casi 5 de alto, con un peso estimado de cientos de toneladas. La roca está esculpida con canales, surcos y hendiduras perfectamente simétricas, como si se tratara de una máquina o un molde de piedra. ¿Con qué propósito fue tallada? Los arqueólogos no logran ponerse de acuerdo. Algunos sugieren que pudo ser la base de un observatorio astronómico, alineado con el movimiento del Sol o de las estrellas. Otros creen que fue un altar ritual o una estructura funeraria. Sin embargo, ninguna teoría explica la ausencia total de restos arqueológicos asociados. No hay fragmentos de herramientas, ni escombros del tallado, ni registros escritos que lo mencionen. Es como si hubiese sido creado con una técnica que no dejaba huella alguna. La similitud entre estos megalitos japoneses y otras construcciones imposibles del mundo, los bloques poligonales de Sacsayhuamán en Perú, las murallas ciclópeas del Mediterráneo o los monolitos de Baalbek en Líbano, plantea una pregunta incómoda. ¿Pudo haber existido en la antigüedad un conocimiento compartido, una tradición global de canteros capaces de dominar la piedra con técnicas que hoy hemos olvidado? El folclore japonés parece apuntar en esa dirección. Diversos relatos antiguos mencionan la llegada de maestros extranjeros, sabios venidos
del otro lado del mar, que habrían enseñado a los pueblos originarios arquitectura, astronomía y agricultura. En esas mismas leyendas se narra su desaparición repentina tras un gran cataclismo, un diluvio o tsunami que arrasó con su civilización. Japón, como muchas otras culturas del planeta, conserva mitos de inundaciones que se asemejan sorprendentemente a los de Mesopotamia, Australia y América. Los investigadores más arriesgados proponen que Ishi no Hoden y Masuda no Iwafun podrían ser testimonios de esa cultura perdida, levantados antes del desastre y sobrevivientes al paso de los milenios. Una herencia pétrea que, a falta de palabras escritas, guarda en silencio la memoria de sus constructores. Hoy, estas estructuras permanecen en calma, ocultas entre montañas y árboles. Ni templos, ni observatorios, ni barcos, ni tumbas. Su función real se nos escapa, pero al mismo tiempo invitan a una reflexión inevitable. Tal vez lo más importante no sea descifrar exactamente para qué fueron hechas, sino reconocer que nuestra historia oficial podría ser apenas un fragmento de una trama mucho más amplia. Entre las colinas japonesas, la piedra flotante y la nave de piedra siguen desafiando a arqueólogos e historiadores. Y mientras esperan, en silencio, parecen recordarnos que el pasado no siempre está enterrado en ruinas polvorientas. A veces, está tallado en la roca viva, custodiado por el tiempo, hablando en un lenguaje que aún no sabemos leer. Murallas imposibles. Sudamérica y el Mediterráneo sumergido. Cuando pensamos en ruinas antiguas, la mente suele viajar a Egipto, Grecia o Roma. Sin embargo, en lo alto de los Andes peruanos, y también bajo las aguas del Mediterráneo, se alzan murallas que parecen imposibles incluso para los ingenieros de hoy. Construidas con piedras colosales, ajustadas con una precisión milimétrica y sin una sola gota de cemento, estas estructuras continúan desafiando a la lógica y a la arqueología. En el corazón de Cusco, Perú, se encuentra Sacsayhuamán, una fortaleza monumental cuya sola presencia impone respeto. Desde la distancia parecen simples muros, pero al acercarse la ilusión se desvanece y se revela lo extraordinario. Bloques de caliza que superan las 200 toneladas, tallados en formas poligonales irregulares, encajados unos con otros con tal exactitud que ni una hoja de papel logra atravesar sus uniones. Algunos presentan hasta 12 ángulos distintos, cada uno encajado con una precisión tal que da la impresión de haber sido moldeados en arcilla antes de endurecerse en piedra. La magnitud de Sacsayhuamán no solo reside en sus muros. La estructura entera abarca terrazas escalonadas, pasajes ocultos y miradores que dominan el valle de Cusco, antigua capital del Imperio Inca. Allí, cada piedra parece colocada con un propósito, como si el conjunto no fuera únicamente defensivo, sino también ceremonial. Sin embargo, la pregunta sigue sin respuesta. ¿Cómo lograron los antiguos andinos, supuestamente armados solo con herramientas de bronce y piedra, cortar, transportar y ensamblar semejantes bloques? Incluso hoy, mover piedras de ese tamaño con grúas modernas y carreteras adecuadas sería una tarea titánica. Y, sin embargo, los incas y sus predecesores lo hicieron en un terreno abrupto, a miles de metros de altura y sin dejar tras de sí registros escritos que expliquen su técnica. A pocas horas de Cusco, en el corazón del Valle Sagrado, se levanta otro prodigio de la arquitectura megalítica, Ollantaytambo. Allí, el llamado Muro de los 6 monolitos muestra enormes bloques de granito perfectamente alineados, algunos de más de 50 toneladas. Pero lo más sorprendente es su origen. Estas piedras fueron extraídas de una cantera situada a más de 7 kilómetros de distancia, al otro lado de un valle profundo. Para llevarlas hasta Ollantaytambo fue necesario cruzar ríos caudalosos,
sortear pendientes abruptas y finalmente, elevarlas hasta su posición en la montaña. El solo hecho de imaginar este proceso invita a preguntarse si los antiguos peruanos poseían un conocimiento técnico perdido. ¿Usaron rampas de tierra, trineos de madera o rodillos? ¿O existió algún método más sofisticado, hoy desconocido, para aligerar o ablandar la piedra, tal como sugieren algunas leyendas? Las tradiciones orales quechuas mencionan a los Viracocha, seres sabios y poderosos que, según los relatos, llegaron desde el mar para enseñar agricultura, astronomía y construcción. Algunos mitos incluso sostienen que estos seres tenían la capacidad de manipular la materia, volver la roca blanda como arcilla, o tan ligera como una pluma. ¿Fantasía o metáfora? Lo cierto es que estas leyendas reflejan un asombro ancestral hacia obras que aún hoy parecen imposibles de reproducir. Pero los enigmas de piedra no se limitan a Sudamérica. Al otro lado del mundo, en el litoral de Siria, yace la isla de Arwad, considerada una de las ciudades más antiguas del Mediterráneo. Bajo sus aguas, exploradores han descubierto una muralla sumergida construida con bloques de piedra caliza de gran tamaño, ensamblados con el mismo estilo ciclópeo que se observa en los Andes. La gran diferencia es que esta muralla, en tiempos antiguos, estuvo en tierra firme. Hoy, descansa bajo varios metros de agua, lo que sugiere un cambio drástico en el nivel del mar o un cataclismo capaz de hundir asentamientos enteros. Este hecho enlaza con un patrón común: la memoria de inundaciones devastadoras, presente en relatos de casi todas las culturas antiguas. Las crónicas fenicias, transmitidas fragmentariamente a través de los siglos, hablan de civilizaciones prósperas que desaparecieron de manera repentina bajo las aguas. Una vez más, aparece el eco del gran diluvio, un mito universal que parece contener, en su núcleo, recuerdos de verdaderos desastres geológicos. Cuando contemplamos estas murallas, ya sea en lo alto de los Andes o en el fondo del Mediterráneo, surge inevitable la pregunta: ¿acaso civilizaciones separadas por océanos compartieron un mismo conocimiento perdido? ¿O estas estructuras son la prueba de que existió una tradición megalítica global, transmitida de pueblo en pueblo, y casi borrada de la historia por un cataclismo? Lo cierto es que, piedra tras piedra, estas murallas parecen hablar un mismo idioma, un lenguaje silencioso que nos conecta con un pueblo antiguo, olvidado, que dominaba el arte de la construcción a un nivel que aún hoy nos resulta imposible de explicar. Y mientras los arqueólogos intentan descifrar su origen, las murallas siguen ahí, inmutables, resistiendo siglos de guerras, terremotos e inundaciones, como testigos mudos de una humanidad que, quizás, conocía secretos que todavía estamos lejos de redescubrir. Al-Nasla, la roca partida del desierto. En pleno desierto de Arabia Saudita, donde el horizonte se funde con dunas interminables y el sol cae con un peso implacable sobre la tierra, se alza un monolito que parece un desafío directo a nuestra comprensión. Se lo conoce como Al-Nasla, y aunque a simple vista se asemeja a otras formaciones de arenisca que emergen en medio del paisaje árido, basta un vistazo más cercano para descubrir que esta roca guarda un enigma que ha intrigado a exploradores, arqueólogos y geólogos durante generaciones. El monolito está dividido en dos mitades casi idénticas, separadas por un corte vertical tan recto y tan limpio que parece haber sido realizado con la precisión de un láser. El corte se extiende varios metros de altura, con una superficie lisa y regular que desafía las explicaciones convencionales de la erosión natural. Como si esto no fuera suficiente, ambas mitades permanecen en equilibrio perfecto sobre delgados pedestales naturales, generando la impresión de que desafían la gravedad en un delicado acto de equilibrio que dura miles de años. Muchos viajeros que lo contemplan por primera vez lo describen como una obra de arte,
más propia de un escultor moderno que de la fuerza ciega de la naturaleza. La pregunta surge inevitablemente: ¿es este un capricho geológico único o el vestigio de una tecnología perdida? Los geólogos han propuesto diversas hipótesis. Una de ellas plantea que el corte pudo originarse por una fractura tectónica, producto de movimientos sísmicos, que partieron la roca en dos de manera extraordinariamente limpia. Otros investigadores sugieren que aguas subterráneas, filtrándose lentamente a lo largo de milenios, debilitaron el interior de la arenisca hasta dividirla con exactitud. También se ha hablado de un proceso de erosión diferencial, en el que la acción combinada del viento, la arena y los cambios de temperatura habría desgastado las capas de roca siguiendo una línea de fractura natural. Sin embargo, incluso quienes sostienen estas explicaciones reconocen una dificultad. La perfección geométrica del corte es tan uniforme, tan vertical, tan preciso, que difícilmente encaja con los procesos aleatorios de la naturaleza. El fenómeno se convierte entonces en un terreno fértil para el misterio. A este enigma geológico se suma otro detalle fascinante. En la superficie de la roca aparecen petroglifos milenarios, figuras de animales, seres humanos y símbolos abstractos grabados hace miles de años por los pueblos nómadas que recorrían la región. Estos grabados prueban que Al-Nazla fue un lugar significativo para las culturas antiguas, un punto de referencia espiritual o ceremonial en medio del desierto, y plantean un interrogante aún mayor. ¿Eligieron este sitio precisamente porque ya estaba partido de manera enigmática? ¿O fue la fractura, considerada un signo divino, lo que lo convirtió en un lugar sagrado? La tradición oral de las tribus beduinas de Arabia añade un matiz legendario. Se cuenta que en tiempos remotos existieron maestros de la piedra, seres que poseían un conocimiento secreto para manipular las rocas, ablandarlas como si fueran arcilla o partirlas con herramientas que hoy desconocemos. Según estas historias, Al-Nazla habría sido partido intencionadamente, como señal, monumento o marcador sagrado que debía perdurar a lo largo de las generaciones. Aunque la arqueología oficial no respalda estas versiones, la hipótesis de una intervención humana no ha sido completamente descartada. Para lograr un corte de tal perfección, los pueblos que habitaron la península arábiga hace miles de años habrían necesitado una tecnología muy superior a la que se les atribuye. Algunos investigadores alternativos ven en Al-Nazla un ejemplo más de un patrón global, construcciones megalíticas y tallados imposibles que aparecen en culturas separadas por océanos, como los muros poligonales de Perú o los templos subterráneos de Egipto. Más allá de las teorías, lo cierto es que Al-Nazla fue un lugar de encuentro humano. Los petroglifos así lo demuestran. Quizás allí se realizaban ceremonias relacionadas con la caza, ritos de iniciación o incluso observaciones astronómicas. Algunos especialistas han señalado que el corte podría alinearse con eventos celestes específicos, como la salida del Sol en determinadas épocas del año o la aparición de ciertas estrellas, aunque estas hipótesis aún se encuentran en debate. Hoy, Al-Nazla es visitado por viajeros y curiosos que llegan al desierto saudí atraídos por su extraña perfección. Para algunos, es la prueba de que la naturaleza, a veces, puede superar la precisión de cualquier herramienta humana. Para otros, es un mensaje en piedra, un vestigio de una civilización perdida que poseía conocimientos avanzados y que quiso dejar un testimonio eterno en medio del vacío arenoso. Sea cual sea la verdad, la visión de Al-Nazla deja una impresión imborrable. Allí, bajo el sol abrasador, dos mitades de piedra se enfrentan en silencio, separadas por un corte tan perfecto que sigue desafiando a la ciencia. Y mientras el viento del desierto sopla alrededor, surge la inevitable duda: ¿fue la obra caprichosa de la naturaleza o el legado de manos que la historia ya olvidó? El Osirión de Abidos.
Un templo más antiguo que Egipto. Egipto es tierra de enigmas. Sus pirámides, templos y esfinges han deslumbrado al mundo durante siglos. Pero entre tanta grandeza se oculta un lugar menos conocido que guarda un misterio aún más profundo. Se trata del Osirión de Abidos, un complejo subterráneo que parece no encajar en el resto de la arquitectura egipcia y que, para algunos, cuestiona el propio inicio de la civilización faraónica. El Osirión yace oculto detrás del templo de Seti I, una de las joyas más refinadas del Imperio Nuevo. Mientras ese templo deslumbra con jeroglíficos, relieves y decoraciones en colores vivos, el Osirión es todo lo contrario. Un espacio sobrio, austero y monumental. Para acceder a él, hay que descender por un pasaje hacia las profundidades de la tierra, hasta llegar a una cámara rectangular parcialmente sumergida en aguas subterráneas. Allí, en un silencio solemne, se alzan colosales pilares de granito que pesan más de 100 toneladas cada uno, colocados con una precisión que aún hoy asombra. Las piedras que lo forman evocan más a Sacsayhuamán en Perú o a los bloques ciclópeos de Baalbek en Líbano que a los templos egipcios tradicionales. Los muros están hechos de bloques gigantescos encajados sin mortero, unidos solo por su peso y el tallado perfecto de sus bordes. No hay inscripciones, ni relieves, ni ornamentos. Solo roca pura, trabajada con una exactitud geométrica que parece moderna. Este estilo contrasta radicalmente con el arte faraónico, en el que cada superficie era cubierta de símbolos y narraciones sagradas. La arqueología oficial atribuye la construcción del Osirión al faraón Seti I hacia el 1290 c. Sin embargo, muchos investigadores no aceptan esta explicación. La primera razón es la técnica constructiva. Nada en la arquitectura egipcia de esa época se parece a la solidez megalítica del Osirión. La segunda razón es la erosión por agua visible en sus muros. Estos signos indican que la estructura estuvo expuesta a lluvias intensas durante largos periodos, algo imposible en el Egipto árido de hace 3000 años, pero coherente con un clima húmedo que desapareció más de 7 milenios atrás. Esto ha llevado a varios estudiosos a plantear que el Osirión es en realidad mucho más antiguo. Tal vez se trate de un vestigio de una civilización previa a los faraones, heredado por los egipcios y consagrado a sus dioses. La tradición egipcia refuerza esta idea. Según los mitos, Abidos era el lugar donde se encontraba la tumba de Osiris, el dios de la resurrección. Osiris, según las leyendas, fue un rey divino que enseñó a los hombres la agricultura, las leyes y las artes, hasta ser traicionado y asesinado por su hermano, Seth. Su culto fue tan influyente que durante milenios los faraones desearon ser enterrados cerca de él, con la esperanza de renacer en el más allá. El propio nombre, Osirión, refleja esta asociación. Para los antiguos no era un simple edificio, sino una tumba sagrada, un espacio donde mito e historia se entrelazaban. En textos antiguos se menciona incluso a los Shem-Suhor, los seguidores de Horus, una dinastía semidivina que habría gobernado Egipto en una era remota, mucho antes de los faraones históricos. Algunos investigadores sugieren que fueron ellos los verdaderos constructores de monumentos enigmáticos como el Osirión y la Gran Esfinge, herencias de una civilización perdida. Las similitudes con otros lugares del mundo son igualmente intrigantes. Los bloques descomunales del Osirión recuerdan a los muros de Cusco en Perú. Su sobriedad geométrica tiene ecos de los templos sumergidos de Malta. Su monumentalidad comparte rasgos con Göbekli Tepe en Turquía, levantado hace más de 12.000 años. Estas conexiones plantean una posibilidad inquietante. ¿Fueron estas culturas parte de una tradición arquitectónica global, hoy desaparecida? El Osirión, además, plantea un dilema arqueológico práctico. Desde su redescubrimiento moderno,
permanece en gran parte sumergido bajo aguas subterráneas que fluyen desde la antigüedad. Este detalle ha dificultado su excavación completa y ha preservado parte de sus secretos. Los visitantes que descienden hasta su interior describen una sensación particular. Un silencio pesado, como si aquel recinto guardara memorias demasiado antiguas para ser comprendidas del todo. Sea cual sea su origen, el Osirión obliga a replantear la cronología oficial de Egipto. Tal vez Seti I no lo construyó, sino que simplemente erigió su templo sobre un lugar ya sagrado, aprovechando la fuerza y el aura de un monumento mucho más antiguo. Si esto es cierto, estaríamos ante una de las pruebas más claras de que los faraones heredaron parte de su grandeza de un pueblo anterior, olvidado por la historia escrita, pero no por la piedra. Hoy, el Osirión de Abidos permanece en penumbra, sumido en su misterio. No tiene la fama de las pirámides ni la majestuosidad del templo de Karnak, pero en su sencillez monumental late un enigma más profundo. La posibilidad de que Egipto, la gran cuna de la civilización, no haya sido el principio, sino apenas el eco de un mundo más antiguo que levantó templos para la eternidad. Dolmen de Soto y Newgrange, tumbas que hablan con el sol. En la tranquila campiña onubense, cerca de la localidad de Trigueros, se alza un túmulo que, a primera vista, podría confundirse con una colina natural. Sin embargo, bajo esa cubierta de tierra, se esconde uno de los monumentos megalíticos más fascinantes de la península ibérica. El Dolmen de Soto, construido hace más de 5000 años. Este dolmen es un corredor funerario de casi 21 metros de longitud, formado por enormes losas verticales que sostienen otras horizontales a modo de techo. Al final del pasillo se abre una cámara circular donde, según la arqueología, se enterraba a los líderes de la comunidad junto con objetos de valor y ofrendas destinadas a acompañarlos en el tránsito hacia el más allá. Lo que convierte al Dolmen de Soto en un enigma no es solo su tamaño, sino también los grabados en las piedras interiores. Espirales, figuras geométricas y formas estilizadas de hombres armados se repiten a lo largo del pasillo. No parecen meros adornos. Cada símbolo parece haber sido trazado con intención, como parte de un lenguaje visual que aún no comprendemos. ¿Marcas de clanes? ¿Relatos de batallas? ¿Mapas del cielo? Tal vez representaciones de rituales o señales de identidad espiritual. Lo cierto es que reflejan un pensamiento complejo y una cosmovisión que trascendía la mera supervivencia cotidiana. Pero el rasgo más sorprendente del Dolmen de Soto es su alineación astronómica. Cada año, durante los equinoccios de primavera y otoño, el sol naciente penetra por la entrada y recorre lentamente el pasillo hasta iluminar el corazón de la cámara funeraria. Este juego de luz ocurre solo en esos días señalados, como si los constructores hubieran querido establecer un puente simbólico entre los muertos y el renacer del sol. La tumba se convierte así en un templo solar, en el que la oscuridad cede paso a la luz en un ciclo eterno. Resulta difícil imaginar cómo comunidades neolíticas, sin escritura ni metales, fueron capaces de planificar una estructura tan precisa, pero lo hicieron, y su legado aún habla de un conocimiento astronómico que requería siglos de observación y una transmisión cultural rigurosa. Si desde España viajamos hacia el norte, hasta el Valle del Boyne en Irlanda, encontramos un monumento que comparte la misma obsesión por el sol y la luz. Newgrange, construido alrededor del 3200 a.C., es más antiguo que Stonehenge y que las pirámides de Egipto. Desde fuera parece un gran túmulo cubierto de césped, de unos 80 metros de diámetro, rodeado de piedras verticales. Pero bajo esa apariencia natural se esconde un complejo pasillo de piedra que conduce a una cámara cruciforme, en cuyo interior probablemente reposaron personajes de gran relevancia social o espiritual. Las paredes de Newgrange están decoradas con un repertorio impresionante de símbolos tallados, espirales,
círculos concéntricos, zigzags, motivos geométricos que se repiten en diferentes yacimientos del megalitismo europeo. Aunque su significado sigue siendo un misterio, muchos investigadores ven en ellos representaciones solares, lunares o cósmicas. Otros los interpretan como mapas de energía, diagramas rituales o símbolos de renacimiento. La maravilla ocurre cada año durante el solsticio de invierno. En los amaneceres del 21 y 22 de diciembre, un rayo de sol entra por una abertura especial sobre la puerta de acceso conocida como el roof box y avanza lentamente por el pasillo de 19 metros hasta alcanzar el centro de la cámara. Por unos instantes, el día más oscuro del año se ilumina con el nacimiento del sol. No hay duda de que esta alineación fue intencional, resultado de una observación meticulosa y de una arquitectura planificada para capturar un momento cósmico. Para los constructores de Newgrange, aquel instante debía tener un significado profundo. La llegada del sol, tras la noche más larga, simbolizaba la victoria de la luz sobre la oscuridad, la promesa de que la vida regresaría con la primavera y quizá también la esperanza de que los muertos renacieran junto con el astro. La tradición irlandesa recogió la memoria de este lugar en su mitología. Los relatos hablan de los Tuatha Dé Danann, un pueblo divino dotado de poderes sobrenaturales que habría erigido Newgrange como morada de sus dioses y héroes. Aunque la arqueología lo atribuye a comunidades agrícolas del Neolítico, la mitología insiste en vincularlo con seres superiores, guardianes de un conocimiento que escapaba a lo humano. Lo fascinante es que, a pesar de la enorme distancia entre Huelva e Irlanda, ambos monumentos comparten un mismo principio: la tumba como espacio de conexión entre los muertos y el sol. En el dolmen de Soto, la luz entra en los equinoccios, en Newgrange, en el solsticio de invierno. En ambos casos, la arquitectura canaliza el poder del astro rey hacia las profundidades de la tierra, llevando la luz al mundo de los difuntos. Este paralelismo revela que, hace más de 5.000 años, distintas comunidades europeas compartían una cosmovisión común: la certeza de que la muerte no era un final absoluto, sino un tránsito inscrito en los ciclos de la naturaleza. El sol, con su eterno retorno, era la clave de ese renacer. Hoy, tanto el dolmen de Soto como Newgrange siguen hablándonos a través de la piedra. Son mensajes de luz grabados en la oscuridad, recordándonos que ya en el Neolítico, la humanidad había aprendido a dialogar con el cosmos, a transformar sus tumbas en templos y a convertir la muerte en parte de un ciclo cósmico mayor. Baalbek. Las piedras de los gigantes. En el corazón del valle de la Bekaa, al este del Líbano, se alza uno de los complejos arqueológicos más impresionantes y desconcertantes del planeta, Baalbek. Hoy, el lugar es célebre por las majestuosas ruinas romanas que coronan su colina. Templos con columnas de más de 20 metros de altura, relieves decorados con esmero y escaleras monumentales que hablan del poder de Roma. Sin embargo, bajo esa fachada clásica, se oculta algo mucho más antiguo y enigmático. Un conjunto de bloques megalíticos tan descomunales que parecen imposibles incluso para la tecnología moderna. El templo de Júpiter, construido por los romanos en el siglo I c., se levanta sobre una plataforma ciclópea. En sus cimientos descansan piedras que no tienen equivalente en el resto del mundo antiguo. Entre ellas, sobresalen 3 bloques colosales conocidos como el Trilitón, cada uno de más de 20 metros de largo, 4 metros de alto y alrededor de 800 toneladas de peso. Para comprender su magnitud, basta imaginar 2 aviones jumbo cargados. Ese es el peso de cada bloque. Y sin embargo, esas piedras no fueron depositadas de manera rudimentaria. Están perfectamente cortadas, alineadas y ensambladas con una precisión tal que ni una hoja de papel cabe entre sus juntas. Lo más sorprendente es que no se encuentran a nivel del suelo, sino elevadas a varios metros de altura,
como si se tratara de ladrillos comunes. En una cantera cercana se hallan otras piedras aún más colosales. La más famosa es la llamada Piedra de la Mujer Embarazada, que pesa más de 1000 toneladas. Durante mucho tiempo se la consideró la piedra tallada más grande del mundo. Hasta que en 2014 se descubrió la llamada Piedra del Sur, enterrada parcialmente, con un peso estimado de 1650 toneladas. Estas rocas, sin embargo, nunca fueron transportadas ni colocadas, lo que sugiere que sus constructores habían planeado un proyecto aún más descomunal, pero que por razones desconocidas quedó inconcluso. La gran pregunta es inevitable: ¿cómo lograron cortar, mover y colocar semejantes bloques? Las teorías convencionales hablan de rodillos de madera, rampas de tierra y la fuerza de miles de trabajadores. Pero estas explicaciones se enfrentan a un problema logístico. Una piedra de 800 toneladas requeriría rampas de kilómetros de longitud y una resistencia estructural que habría demandado más recursos que la propia construcción del templo. Incluso con nuestras máquinas modernas, trasladar y elevar bloques de ese tamaño sigue siendo un reto colosal. Lo más intrigante es que los propios romanos, expertos en ingeniería, no dejaron registros que explicaran cómo lo hicieron. En sus crónicas abundan descripciones de acueductos, carreteras y máquinas de asedio, pero ninguna alusión al traslado de bloques megalíticos. De hecho, ni siquiera reclamaron la autoría de la plataforma ciclópea. Todo indica que esas piedras ya estaban allí mucho antes de la llegada de Roma, y que lo que hicieron los ingenieros imperiales fue aprovechar aquella base monumental para edificar encima sus templos. Esto abre un interrogante fascinante. ¿Quién construyó los cimientos de Baalbek? Las tradiciones del Líbano ofrecen una respuesta mítica. Las leyendas locales hablan de gigantes que en tiempos antiguos habitaban la región, seres colosales que, con fuerza sobrehumana, colocaban las piedras como si fueran juguetes. Para los pobladores, Baalbek no era obra de simples hombres, sino el legado de una raza superior. Incluso los textos clásicos reflejaban ese asombro. Escritores como Plinio el Viejo mencionaban Baalbek con admiración, atribuyendo su origen a civilizaciones muy antiguas o a héroes mitológicos. El propio nombre del lugar refuerza la percepción de su antigüedad. Baalbek significa la ciudad de Baal, el dios fenicio de la tormenta y la fertilidad, lo que sugiere que ya era un santuario sagrado miles de años antes de que los romanos lo transformaran en un centro monumental. Algunos investigadores modernos han propuesto que Baalbek podría ser una de las legendarias ciudades antediluvianas mencionadas en tradiciones del Próximo Oriente, vestigios de una civilización que desapareció tras un cataclismo global. Esta hipótesis encuentra eco en las huellas de erosión y desgaste visibles en algunos de sus bloques, que parecen demasiado antiguas para corresponder al clima relativamente reciente del valle. Otros comparan sus piedras con las de otros enclaves megalíticos repartidos por el planeta. Los bloques de Baalbek recuerdan a los de Sacsayhuamán en Perú, a los muros ciclópeos de Micenas en Grecia, o a los vestigios de Tiwanaku en Bolivia. En todos estos lugares, la pregunta es la misma: ¿cómo pueblos supuestamente primitivos lograron tallar y mover piedras que aún hoy resultan desafiantes? Más allá de las teorías, lo cierto es que Baalbek no puede reducirse a un enigma técnico. Su significado espiritual también es clave. Durante milenios fue un santuario, primero fenicio, luego grecorromano, y más tarde incluso islámico. El lugar parece haber mantenido una continuidad sagrada, un magnetismo que trascendía las culturas que lo habitaban. Los romanos lo consagraron a Júpiter, los fenicios a Baal, los cananeos a deidades aún más antiguas. En cada época, los dioses cambiaban, pero el lugar permanecía. Hoy, quienes visitan Baalbek quedan sobrecogidos. Al caminar entre las columnas corintias del templo romano y descender hacia la base ciclópea, la sensación es la de transitar entre dos mundos.
el de la historia conocida y el de una memoria más remota, casi olvidada. Allí, entre montañas y viñedos, los gigantes de piedra siguen firmes, inmutables, como si esperaran a que algún día descifremos su verdadero origen. El misterio de Baalbek no es solo arqueológico, es también una invitación a reconsiderar los límites de nuestro pasado. Tal vez, esas piedras colosales sean algo más que los cimientos de un templo. Tal vez sean las huellas de un mundo anterior al nuestro, de una civilización perdida que quiso dejar en la roca un legado eterno. El Serpent Mound, la serpiente de tierra que mira al sol, en el corazón de Ohio, Estados Unidos, entre colinas verdes y valles silenciosos, yace un monumento que parece desafiar toda lógica. No está hecho de piedra ni de mármol, como las pirámides o los templos del Viejo Mundo. Tampoco está formado por metales preciosos ni adornado con esculturas. Está hecho de lo más humilde y, al mismo tiempo, lo más esencial, la tierra misma. Es el Serpent Mound, uno de los montículos ceremoniales más extraordinarios del planeta y, sin duda, uno de los mayores enigmas de la arqueología norteamericana. A primera vista, desde el suelo, apenas parece una loma ondulada, un relieve más en el paisaje, pero cuando se observa desde lo alto, la visión cambia por completo. La figura de una serpiente gigantesca emerge con claridad. El montículo se extiende a lo largo de más de 400 metros, enroscándose con 7 curvas elegantes que culminan en una cabeza triangular. Su boca aparece abierta, como a punto de engullir una figura ovalada frente a ella. Algunos la interpretan como un huevo, otros como el sol poniente, e incluso como un símbolo de renacimiento. Lo cierto es que el diseño solo se comprende en toda su magnitud desde el aire, lo que ha llevado a muchos a preguntarse: ¿para quién fue realmente trazada esta obra? ¿Para los dioses? ¿Para los espíritus celestes? ¿O para quienes, de algún modo, contemplaban la tierra desde el cielo? El Serpent Mound no es una colina natural. Fue construido con capas de arcilla, grava y tierra vegetal cuidadosamente moldeadas y compactadas. Esta técnica requería planificación, coordinación y un conocimiento profundo de la geografía. Sus constructores no improvisaron. Cada curva fue diseñada con intencionalidad, y su forma se mantuvo estable a lo largo de los siglos, resistiendo lluvias, erosión y el paso del tiempo. La datación del montículo sigue siendo tema de debate. Algunos arqueólogos lo atribuyen a la cultura Adena, hace unos 3000 años. Otros lo relacionan con la cultura Fort Ancient, más reciente, de hace unos 1000 años. Sin embargo, hay teorías que lo consideran incluso más antiguo, tal vez obra de pueblos prehistóricos que habitaron Norteamérica mucho antes de esas culturas conocidas. Esa incertidumbre sobre su origen añade otra capa de misterio. ¿Es el Serpent Mound un monumento neolítico, un legado de los primeros pueblos agrícolas, o el eco de una tradición aún más remota? Lo que no admite duda es que su construcción estuvo guiada por el cielo. La cabeza de la serpiente apunta directamente hacia el punto donde se oculta el sol en el solsticio de verano, el día más largo del año. Otras ondulaciones del cuerpo marcan los solsticios de invierno y los equinoccios, y estudios más recientes sugieren que las curvas también podrían registrar las posiciones extremas de la luna a lo largo de su ciclo de 6 años. No era solo una figura simbólica, era un calendario de tierra, una herramienta astronómica monumental que permitía a sus constructores seguir los ritmos cósmicos con una precisión sorprendente. Esto implica que los pueblos que lo levantaron no solo miraban al cielo con curiosidad, sino que lo estudiaban con rigor. Observar los movimientos del sol y la luna requería generaciones de registros, paciencia y la capacidad de transformar esa información en arquitectura.
No se trataba únicamente de mover tierra. El Serpent Mound es, en esencia, un templo abierto al cosmos, un espacio ritual en el que la naturaleza y la astronomía se fundían en un mismo lenguaje. El simbolismo de la serpiente refuerza esta conexión. Para innumerables culturas indígenas de América, la serpiente era un animal sagrado. Representaba la fertilidad de la tierra, la renovación del ciclo vital y el poder de lo subterráneo. Su capacidad de mudar de piel la convirtió en símbolo de resurrección y eternidad. En el Serpent Mound, la serpiente aparece devorando o quizás protegiendo el óvalo frente a su boca. Para algunos, es la representación del sol desapareciendo en el horizonte. Para otros, un huevo cósmico que encarna el ciclo eterno de la vida y la muerte. Las leyendas de la región recogen distintas interpretaciones. Algunas tribus nativas sostienen que el montículo fue creado por un ser celestial para recordar a los hombres su vínculo con los ciclos de la naturaleza. Otros lo interpretan como la imagen de una serpiente cósmica, guardiana del mundo, que con sus giros marca los ritmos del tiempo. Curiosamente, mitos de serpientes sagradas aparecen en culturas tan distantes como la mesoamericana con Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, o la hindú con Ananta, la serpiente infinita sobre la que reposa el universo. ¿Se trata de simples coincidencias simbólicas o de un arquetipo compartido que atraviesa civilizaciones y continentes? El Serpent Mound no está aislado. Forma parte de una vasta red de montículos de tierra que se extienden por todo el continente norteamericano. En Illinois, por ejemplo, los Cahokia Mounds fueron el centro de una ciudad que llegó a albergar a más de 20.000 habitantes hace un milenio, rivalizando en tamaño con las grandes urbes de Europa de la época. En Newark, Ohio, los Earthworks trazan figuras geométricas perfectas, círculos y octágonos que marcan alineaciones lunares con un grado de exactitud que sorprende incluso hoy. Estas obras, levantadas sin piedra ni escritura, constituyen un legado silencioso, un lenguaje de tierra que aún no hemos aprendido a descifrar del todo. Algunos investigadores han propuesto otra hipótesis inquietante, que el Serpent Mound conmemora un cataclismo cósmico. La región muestra evidencias de impactos de meteoritos ocurridos hace miles de años. Según esta teoría, la figura de la serpiente engullendo el óvalo sería la representación simbólica de aquel evento. Un cuerpo celeste cayendo del cielo, sacudiendo la tierra y marcando la memoria de quienes lo presenciaron. Si es así, el montículo no solo sería un calendario, sino también un monumento a la catástrofe, un recordatorio de la fragilidad humana frente al poder del universo. Hoy, el Serpent Mound se ha convertido en un sitio de peregrinación cultural y espiritual. Miles de visitantes lo recorren cada año, subiendo a las plataformas que permiten contemplar su silueta completa. Desde esa altura, la armonía del trazo se revela con claridad, como si alguien hubiera dibujado en la tierra un mapa sagrado. Quienes lo visitan hablan de una sensación extraña: el silencio del lugar, la perfección de las curvas, la certeza de que allí late una sabiduría ancestral. El Serpent Mound no es solo un monumento arqueológico. Es un testimonio de que, mucho antes de los telescopios y los satélites, la humanidad ya era capaz de leer el lenguaje del cosmos y plasmarlo en la Tierra. Es una voz antigua que aún resuena, recordándonos que la conexión entre cielo y tierra ha sido, desde siempre, una de las obsesiones más profundas de nuestra especie. Las chulpas de Silustani. Torres funerarias hacia el cielo. En lo alto de la meseta andina, a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, donde el aire se vuelve delgado y el frío cala hasta los huesos, se alza un conjunto de torres de piedra que parecen desafiantes centinelas del tiempo. Estas estructuras, conocidas como chulpas, vigilan desde hace siglos el altiplano peruano junto al lago Humayo, un espejo de aguas profundas y misteriosas que multiplica su presencia. Verlas de pie,
recortadas contra el horizonte. Es como contemplar un ejército pétreo que se niega a ceder ante el olvido. A simple vista parecen cilindros erosionados, restos de un pasado olvidado. Pero basta acercarse para comprender su verdadero carácter. Algunas alcanzan hasta 12 metros de altura, construidas con enormes bloques de piedra pulida que encajan entre sí con tal precisión que parecen fundidos. No hay mortero. No hay sellos de unión. Solo un dominio absoluto de la talla y el equilibrio. Incluso hoy, en plena era de máquinas de corte y grúas colosales, resulta difícil imaginar la destreza que requirió levantar torres semejantes. Los arqueólogos coinciden en que fueron torres funerarias, levantadas por culturas preincaicas como los Colla y los Lupaca, y reutilizadas más tarde por los incas. En su interior se han hallado cuerpos momificados en posición fetal, acompañados de alimentos, vasijas, tejidos y objetos rituales. Esa postura del cuerpo, recogida como la de un recién nacido, simbolizaba la idea de que la muerte no era un final, sino un renacer. Cada difunto era devuelto al útero de la tierra para iniciar otra vida en el mundo espiritual. Y sin embargo, la pregunta persiste: ¿por qué dedicar tanta perfección a una tumba? Las chulpas, lejos de ser simples sepulcros, parecen concebidas como máquinas simbólicas. El cilindro que se eleva hacia el cielo no es solo contenedor de cuerpos, sino puente entre dimensiones. Sus muros hablan de un conocimiento técnico y espiritual que concebía la arquitectura como un acto de trascendencia. Lo que desconcierta a muchos es la técnica empleada. Algunas torres presentan piedras talladas en curvas suaves, ajustadas con una precisión milimétrica. El diseño se estrecha ligeramente hacia arriba, lo que las hace resistentes a terremotos y vientos huracanados. Sobrevivieron siglos de tormentas y movimientos sísmicos sin desmoronarse, como si hubieran sido pensadas para desafiar al tiempo mismo. El interior también demuestra ingenio. Conductos de ventilación, drenajes y cámaras estables, que conservaban a los difuntos en condiciones secas, casi como cápsulas para la eternidad. La orientación de muchas chulpas añade otra capa de misterio. Varias miran hacia el este, hacia la salida del sol, como si los muertos necesitaran la luz del amanecer para guiar su camino. Algunas tienen aberturas estratégicamente colocadas que dejan entrar los rayos solares en momentos precisos del año, iluminando el interior en los solsticios o los equinoccios. La tumba se convertía entonces en un observatorio celeste, un espacio donde el tránsito del alma se unía al ciclo del sol. Los pueblos andinos heredaron estas torres cargadas de mito. La tradición oral habla de los gentiles, gigantes de otro tiempo que habitaron el altiplano antes de los incas. Seres poderosos que, con sabiduría desconocida, levantaron estas torres para honrar a sus muertos y comunicarse con los cielos. Se cuenta que desaparecieron tras un gran cataclismo, un diluvio devastador, un fuego del cielo o una era de hielo que transformó el mundo. En sus relatos, las chulpas son lo único que quedó de aquella raza olvidada. Este eco mítico conecta con relatos de otras culturas. Los griegos hablaban de titanes que habitaban la tierra antes de los hombres. La Biblia menciona a los nefilim, gigantes borrados por el diluvio. En todas partes, la memoria colectiva conserva la idea de seres colosales que dominaron artes hoy perdidas. Podría tratarse de un recuerdo difuso de una civilización real, transformada con el tiempo en mito. El paisaje donde se alzan las chulpas parece hecho a medida de su misterio. El lago Humayo, oscuro y profundo, refleja las torres en su superficie, creando un doble mundo, el de la tierra y el del agua, el de los vivos y el de los muertos. Los pobladores actuales lo consideran un lago sagrado, morada de espíritus ancestrales. No faltan testimonios de luces extrañas sobre su superficie, como si el lugar continuara siendo un portal entre realidades. Hoy, quienes visitan Silustani sienten que ingresan a un territorio donde el tiempo se detiene. Las torres,
desgastadas por los siglos, conservan todavía la solidez y la elegancia de sus constructores. No son ruinas apagadas. Son guardianas que continúan cumpliendo su función simbólica, recordándonos que la muerte es apenas parte de un ciclo mayor. Más allá de su carácter funerario, las chulpas revelan la integración de conocimientos que solemos separar: astronomía, ingeniería, religión y mitología. Cada torre fue diseñada con un propósito múltiple: proteger cuerpos, señalar fechas sagradas, conectar con el sol y mantener viva la memoria de los ancestros. En ese sentido, no eran simples tumbas, sino templos que unían la vida con la eternidad. Al contemplarlas frente al lago, con el viento helado del altiplano golpeando los muros, resulta imposible no sentir que guardan secretos aún no revelados. Son estructuras que no solo nos hablan del pasado, sino que nos invitan a reconsiderar la profundidad del conocimiento de aquellas culturas. Tal vez las chulpas de Silustani sean mucho más que tumbas. Tal vez sean mensajes de piedra que aún esperan ser comprendidos, ecos de un mundo antiguo que sigue latiendo en el silencio del altiplano. Las cuevas de Longyou. El mundo subterráneo olvidado de China. En el este de China, en la provincia de Zhejiang, se esconde uno de los enigmas arqueológicos más inquietantes de todo el planeta. No se trata de templos que se elevan hacia el cielo, ni de murallas que recorren montañas, sino de un mundo subterráneo excavado con una destreza desconcertante. Son las cuevas de Longyou, un complejo de cámaras monumentales cuya sola existencia desafía lo que creemos saber sobre las civilizaciones antiguas. El hallazgo ocurrió casi por accidente. En 1992, un campesino de la aldea de Xi'an decidió drenar un estanque que, según la tradición local, era sin fondo. Generaciones enteras habían creído que esas aguas ocultaban un misterio. Lo que nadie imaginaba era que, al desaparecer el agua, se revelaría la entrada a una vasta caverna excavada en la roca. Poco después, nuevas exploraciones dieron con otras cámaras similares. No era un hallazgo aislado. Bajo la colina yacía un mundo completo. Hoy conocemos al menos 24 cuevas interconectadas, cada una con un diseño monumental y un acabado tan preciso que resulta difícil aceptar que fueran creadas hace miles de años con herramientas rudimentarias. Las dimensiones impresionan. Algunas salas alcanzan los 30 metros de altura, con techos que parecen flotar sostenidos por columnas monolíticas talladas en la misma roca. No son cavernas naturales, sino espacios cuidadosamente planificados. Los muros, los techos y las columnas están cubiertos con un patrón uniforme de finos surcos paralelos, como si hubieran sido trabajados por maquinaria moderna. Lo sorprendente es que este patrón aparece en cada superficie, con la misma inclinación y la misma regularidad, lo que demuestra que el trabajo no fue improvisado, sino ejecutado con un método estandarizado. Excavar una sola de estas cuevas habría requerido una fuerza laboral inmensa. Para abrir el conjunto completo, fue necesario remover más de 1 millón de metros cúbicos de roca. Esto equivale a millones de jornadas de trabajo, realizadas en condiciones subterráneas, con una logística monumental. Y, sin embargo, en todo el complejo no se han encontrado herramientas, inscripciones, ni restos humanos que expliquen quiénes fueron sus constructores. Es como si hubieran querido borrar todo rastro de su identidad. El enigma crece con el silencio histórico. China es célebre por sus crónicas meticulosas, que registraban desde batallas hasta inundaciones o el número de granos recolectados en las cosechas. Ningún proyecto importante escapaba a la pluma de los escribas. Pero de las cuevas de Longyou no existe ni una sola mención en los archivos imperiales. Es como si nunca hubiesen existido, como si quienes las construyeron hubiesen querido ocultarlas no solo de los ojos, sino también de la memoria. Tampoco se han hallado escombros en las inmediaciones.
Para extraer semejante cantidad de roca, habría sido necesario mover toneladas de material al exterior. Pero no hay depósitos ni acumulaciones cercanas. ¿Se transportaron a grandes distancias? ¿Se utilizaron en otras construcciones? Nadie lo sabe. El misterio es doble. No solo se desconoce quién hizo las cuevas, sino también qué ocurrió con todo lo que extrajeron. Otro problema sin resolver es la iluminación. En ninguna de las cámaras se han encontrado rastros de hollín, lo que descarta el uso de antorchas. ¿Cómo pudieron trabajar en la penumbra subterránea? Algunos investigadores sugieren que se utilizaron espejos de bronce pulido para reflejar la luz solar hasta el interior, pero el sistema habría sido poco eficiente en salas de semejante tamaño. Otros proponen que se usaron lámparas de aceite de plantas con humo mínimo, aunque no hay pruebas materiales. Y hay quienes, más audaces, sugieren que los constructores dominaban técnicas de iluminación desconocidas para nosotros. Los motivos decorativos también alimentan el enigma. En varias paredes aparecen relieves de peces, aves y figuras geométricas, elementos que no encajan del todo con el arte chino conocido de la época de las dinastías Qin o Han. Estos diseños parecen responder a un lenguaje simbólico propio, quizá vinculado a rituales, a la cosmovisión de una cultura perdida, o incluso a un código que aún no hemos aprendido a leer. En cuanto a su propósito, las hipótesis son múltiples. Algunos arqueólogos plantean que fueron almacenes de grano destinados a resistir hambrunas, pero la escala y la complejidad parecen excesivas para un uso tan pragmático. Otros las interpretan como tumbas imperiales, aunque no se han hallado restos humanos ni sarcófagos. También se han sugerido funciones militares, como refugios o bases fortificadas, pero carecen de elementos defensivos. Y por supuesto, no falta la idea de que fueran centros ceremoniales, santuarios dedicados a dioses o ancestros, diseñados para conectar a los hombres con lo divino. Lo cierto es que, hasta hoy, ninguna teoría ha logrado explicar por completo su misterio. Las cuevas de Longyu no tienen paralelo en la arquitectura china conocida. Su perfección, su escala y su ausencia de referencias en la historia oficial las convierten en una anomalía incómoda para la arqueología. Hoy, algunas cuevas se encuentran abiertas al público. Los visitantes descienden por las escaleras y se sumergen en un silencio absoluto. Solo se oye el eco de los pasos, rebotando contra los muros grabados con líneas enigmáticas. La sensación es sobrecogedora. El techo se eleva a decenas de metros. Las columnas parecen sostener un cielo de piedra, y la ausencia de huellas humanas refuerza la impresión de estar en un mundo ajeno. Mirando hacia arriba, uno no puede evitar la pregunta: ¿cómo fue posible que un logro tan monumental desapareciera de la memoria? ¿Qué motivó a sus constructores a invertir siglos de esfuerzo en levantar un complejo de tal magnitud, para luego abandonarlo al silencio y al olvido? Las cuevas de Longyu no son solo un misterio arqueológico. Son una advertencia sobre la fragilidad de la memoria y el alcance del olvido. Una civilización desconocida dedicó generaciones enteras a excavar un mundo subterráneo perfecto, un santuario o archivo cuya función se nos escapa. Y sin embargo, de ellos no queda nombre ni historia. Solo la huella persistente de su obra en la roca. Es como si quisieran decirnos que el tiempo puede borrar todo, excepto la piedra. Los moais de Rapa Nui. Guardianes de piedra en medio del océano. En un rincón remoto del Pacífico Sur, a más de 3.500 kilómetros de la costa de Chile, y separado por miles de kilómetros de océano de cualquier otra tierra habitada, se levanta una de las obras más desconcertantes que la humanidad ha dejado como legado: los moais de Rapa Nui, la isla de Pascua. Este territorio diminuto y volcánico, de apenas 163 kilómetros cuadrados, guarda en su suelo una de las mayores concentraciones de enigmas arqueológicos del planeta. Allí, en soledad y silencio,
Un pueblo aislado erigió cerca de 900 estatuas colosales que aún hoy vigilan el horizonte con una solemnidad que estremece. Tallados principalmente en toba volcánica, una roca relativamente blanda y abundante, en el cráter de Rano Raraku, los moais presentan dimensiones que desafían lo imaginable. La mayoría mide entre 3 y 6 metros de altura y pesa entre 10 y 20 toneladas. Otros superan con creces esas cifras. Algunos alcanzan los 10 metros y más de 80 toneladas. Y en la cantera, aún dormido en la roca, yace el llamado gigante inacabado, que de haber sido terminado, habría medido unos 21 metros de altura y habría superado las 250 toneladas, convirtiéndose en una de las esculturas monolíticas más grandes, jamás concebidas por el ser humano. ¿Por qué fue abandonado en pleno proceso? ¿Faltaron manos, recursos, tiempo? ¿O se produjo un acontecimiento inesperado que obligó a detenerlo todo? Lo que más llama la atención de los moais no es solo su tamaño, sino su expresión inmutable. Rostros alargados, frentes amplias, narices prominentes, labios firmes y ojos originalmente decorados con coral blanco y pupilas de obsidiana, que les otorgaban una mirada penetrante. Con el paso de los siglos, muchos quedaron semienterrados hasta la cintura por la erosión y los sedimentos, lo que hizo creer durante mucho tiempo que eran bustos. Excavaciones modernas han revelado que poseen torsos completos, con inscripciones y marcas en la espalda, lo que amplifica el enigma de su significado. La gran pregunta, sin embargo, sigue siendo cómo se transportaron estas esculturas desde la cantera de Rano Raraku hasta los Au, las plataformas ceremoniales que jalonan la costa de la isla. Algunas se encuentran a más de 15 kilómetros de distancia, atravesando colinas, barrancos y terrenos abruptos. Sin ruedas, sin animales de tiro y con recursos limitados, el desafío parece imposible. Las explicaciones han sido diversas. Durante mucho tiempo, se pensó que se usaron troncos de palma como rodillos o como base para trineos, lo que explicaría la deforestación masiva de la isla. Pero esa teoría presenta problemas. Transportar una estatua de 20 toneladas, de ese modo, habría requerido cientos de hombres y un consumo de madera insostenible. Más recientemente, experimentos arqueológicos han demostrado que los moais podían haber sido caminados en posición vertical mediante cuerdas, balanceados hacia adelante, avanzando poco a poco como si dieran pasos. Este hallazgo resulta aún más sugerente al compararse con la tradición oral Rapa Nui, que aseguraba que las estatuas se movían por sí solas gracias al mana, la energía espiritual de los ancestros. Pero la historia de los moais no termina en su construcción. También encierra el misterio de su abandono repentino. Durante siglos, la sociedad Rapa Nui floreció en torno a estas estatuas, alcanzando una organización compleja que pudo sostener a entre 10.000 y 15.000 habitantes. Y sin embargo, hacia el siglo XVII, todo cambió. La cantera quedó en silencio. Muchas figuras quedaron inconclusas, y las plataformas ceremoniales comenzaron a ser derribadas. ¿Qué ocurrió en ese momento? Una de las hipótesis más difundidas es la deforestación. La tala intensiva de los bosques, tanto para el transporte de estatuas como para expandir la agricultura, habría erosionado el suelo y agotado los recursos. La escasez de madera afectó incluso a la pesca, al no poder construirse canoas suficientes. Otros estudios señalan cambios climáticos asociados a la llamada pequeña edad de hielo, que trajo sequías prolongadas y hambrunas. A ello podrían sumarse catástrofes naturales como tsunamis, capaces de devastar un territorio tan pequeño y vulnerable. La tradición Rapa Nui habla también de guerras internas. Clanes rivales, enfrentados por los recursos menguantes, comenzaron a derribar los moais de sus adversarios como gesto de humillación y de ruptura con sus ancestros. Los viajeros europeos del siglo XVIII encontraron muchas estatuas caídas, prueba de una crisis
que no fue solo ecológica, sino también social y espiritual. A estas dificultades se sumó después el impacto devastador del contacto europeo. Las incursiones esclavistas, especialmente las expediciones peruanas del siglo XIX, redujeron brutalmente la población. Las epidemias introducidas por los colonizadores completaron la tragedia, dejando a Rapa Nui al borde de la extinción cultural. Aún así, los moais siguieron en pie, silenciosos, como guardianes de un pueblo que nunca dejó de honrar a sus ancestros. Más allá de su aparente función política o funeraria, los moais representaban una conexión viva con los muertos. Cada estatua era un retrato idealizado de un jefe o un antepasado, cuya fuerza protectora continuaba velando por la comunidad. Por eso, miran hacia el interior de la isla, hacia las aldeas, y no hacia el océano. Eran centinelas espirituales, no monumentos para la posteridad, sino para la vida cotidiana de su pueblo. Hoy, Rapa Nui se ha convertido en patrimonio de la humanidad, y los moais son emblema universal de misterio y resistencia. Miles de viajeros llegan cada año para contemplar estas figuras alineadas contra el cielo azul del Pacífico, algunas restauradas en Susau, otras aún caídas en el suelo como testigos de un pasado convulso. El contraste entre la inmensidad del océano y la presencia inmóvil de las estatuas produce una impresión difícil de describir. Es como si el tiempo se detuviera, como si esas miradas de piedra todavía custodiaran la memoria de un pueblo que, pese a todo, nunca se resignó a desaparecer. Los moais de Rapa Nui son mucho más que esculturas. Son símbolos de fe, poder y pertenencia. Son la voz de un pueblo aislado que, en el lugar más remoto del planeta, decidió dejar huellas imborrables de su existencia. Son mensajes de piedra que han sobrevivido a guerras, catástrofes y siglos de olvido, recordándonos que incluso en el aislamiento más extremo, el ser humano ha buscado siempre dialogar con lo eterno, dejar testimonio de sus ancestros y proyectar en la roca la fuerza invisible de la memoria. Göbekli Tepe y los otros. Templos antes de la historia. En las áridas colinas del sureste de Turquía, cerca de la actual ciudad de Şanlıurfa, se encuentra un lugar que ha revolucionado nuestra comprensión de la historia. Göbekli Tepe. La colina panzuda. A simple vista, el montículo parecía un promontorio más en el paisaje polvoriento de Anatolia. Sin embargo, bajo esa superficie se escondía un testimonio silencioso de una humanidad que jamás creímos capaz de tales hazañas. En 1994, el arqueólogo alemán Klaus Schmidt, mientras exploraba el área, observó fragmentos de piedra tallada sobresaliendo del suelo. Nadie imaginaba que al excavar se revelaría un conjunto de círculos megalíticos monumentales, formados por enormes pilares en forma de T. Algunos alcanzan hasta 6 metros de altura y pesan más de 20 toneladas. Organizados en recintos circulares y ovalados, muestran un nivel de planeación arquitectónica completamente inesperado para su antigüedad. Alrededor del 10.000 a.C., unos 12.000 años atrás. Esto convierte a Göbekli Tepe en el complejo monumental más antiguo conocido hasta hoy. Anterior en miles de años a Stonehenge, a las pirámides egipcias e incluso a las primeras ciudades mesopotámicas. Lo más desconcertante es que, según la cronología tradicional, en aquella época, los seres humanos eran todavía cazadores-recolectores, sin agricultura consolidada, sin aldeas permanentes ni tecnología avanzada. ¿Cómo, entonces, pudieron erigir un conjunto de templos tan sofisticado? Los pilares no están desnudos. Muchos están cubiertos con relieves de animales y símbolos abstractos. Zorros corriendo, jabalíes en movimiento, serpientes que parecen deslizarse por la piedra, buitres que sostienen lo que parecen partes humanas. Además de signos geométricos cuya interpretación sigue siendo incierta. Cada figura fue tallada con precisión, transmitiendo una intención ritual, simbólica o incluso astronómica.
Una de las imágenes más intrigantes es la de una figura humana estilizada que porta un objeto rectangular semejante a una bolsa. Este motivo, sorprendentemente, aparece en otras culturas posteriores y distantes. En Mesopotamia, en relieves asirios, y miles de kilómetros más lejos, en representaciones olmecas y mayas de América Central. ¿Se trata de un arquetipo universal, de un símbolo compartido, o de una memoria transmitida desde tiempos remotos? Göbekli Tepe desafía también nuestra visión del desarrollo humano. Hasta hace poco, el consenso académico sostenía que primero vino la agricultura, luego la sedentarización, más tarde las aldeas y finalmente los templos y las religiones. Pero este sitio sugiere lo contrario. La espiritualidad y el culto pudieron ser el motor que impulsó a los grupos humanos a organizarse y cooperar a gran escala. Es decir, la religión y el simbolismo no fueron una consecuencia de la civilización, sino quizás su origen. El enigma se vuelve aún más profundo cuando se considera la logística. Para levantar pilares de 20 toneladas se requiere no solo fuerza bruta, sino también planificación y conocimiento técnico. No existían animales domesticados para carga, no había metales ni poleas. ¿Qué técnicas emplearon para tallar, transportar y levantar los monolitos? Algunos sugieren que se usaron trineos de madera y rampas de tierra. Otros creen que pudieron haber empleado métodos más ingeniosos, hoy olvidados. Lo cierto es que, incluso en la actualidad, replicar el trabajo con herramientas primitivas resulta casi imposible. Quizás lo más misterioso de todo sea que, tras varios siglos de uso, el complejo fue enterrado deliberadamente bajo miles de toneladas de tierra. No se trató de un derrumbe natural. Cada círculo fue cuidadosamente rellenado, como si se quisiera preservar o esconder el lugar para generaciones futuras. ¿Por qué hacerlo? ¿Era un acto de clausura ritual? ¿O un intento consciente de proteger un conocimiento en tiempos de catástrofe? El contexto histórico no hace sino añadir más interrogantes. Göbekli Tepe surge justo después del final de la última glaciación, hacia el 9600 a.C., en un período de cambios climáticos drásticos conocido como el Younger Dryas. Fue una época de deshielos, inundaciones súbitas y extinciones. Muchas tradiciones antiguas, desde el mito mesopotámico del diluvio hasta relatos de América y Oceanía, mencionan un gran cataclismo global. ¿Podría Göbekli Tepe haber sido construido por comunidades que sobrevivieron a ese colapso, como un santuario para preservar el recuerdo del cielo, de los animales y de un orden cósmico que estaba desapareciendo? En las últimas décadas, nuevas excavaciones han revelado que Göbekli Tepe no es un sitio aislado. En la misma región, se han descubierto otros yacimientos, llamados los otros Tepe, como Karahan Tepe y Nebali Chori. Estos presentan también pilares en forma de T, esculturas antropomorfas y complejas disposiciones rituales. Karahan Tepe, excavado recientemente, incluye salas subterráneas con estatuas humanas de mayor realismo, lo que sugiere que existió una tradición cultural mucho más extensa y organizada de lo que se creía. Muchos investigadores señalan que varios pilares parecen estar alineados con constelaciones. Se ha sugerido que algunos relieves representan mapas estelares o eventos astronómicos, como lluvias de meteoros. Uno de los círculos incluso ha sido interpretado como un observatorio que marcaba los solsticios y equinoccios. Si esto fuera cierto, estaríamos ante el primer intento humano conocido de inscribir el cielo en la tierra, de fijar en piedra el lenguaje de las estrellas. La sensación que experimenta quien recorre hoy el sitio es difícil de describir. Entre los pilares gigantes, desgastados por los milenios, se respira un silencio que trasciende lo arqueológico. No parece un simple lugar de reunión, sino un templo universal, un espacio donde los hombres del amanecer de la humanidad se conectaban con lo invisible. La idea de que cazadores-recolectores, sin aldeas permanentes, pudieran concebir y levantar semejante lugar
obliga a repensar todo lo que creíamos saber sobre el pasado. Göbekli Tepe no es solo un conjunto de piedras antiguas. Es un mensaje encriptado en la historia. Un recordatorio de que la humanidad ya pensaba en el cosmos, en la muerte y en lo eterno miles de años antes de lo que nos atrevemos a admitir. Quizá, en sus pilares grabados, se conserve la memoria de una civilización perdida, una que sobrevivió a un cataclismo y quiso dejar su huella en piedra para que no se olvidara jamás. Hoy, el lugar continúa en excavación y apenas una fracción ha sido desenterrada. Bajo la colina panzuda se ocultan aún círculos completos, esperando ser revelados. Tal vez, cuando la tierra sea retirada, encontremos más símbolos, más conexiones y más respuestas. O quizás, como hasta ahora, solo más preguntas. Porque Göbekli Tepe no entrega certezas, entrega misterio. Y en ese misterio late la posibilidad de que nuestra historia sea apenas una bruma que cubre un pasado mucho más profundo y extraordinario. El Gran Diluvio. Memoria de un cataclismo global. En casi todos los rincones del mundo, desde las llanuras fértiles de Mesopotamia hasta las selvas húmedas de América, desde las costas de Australia hasta las montañas de China, resuena un relato común, un gran diluvio que cubrió la tierra. Arrasó ciudades, destruyó civilizaciones y obligó a los supervivientes a comenzar de nuevo. No importa el continente, la lengua o la tradición. Siempre hay un recuerdo de aguas desbordadas, de tierras sumergidas y de un antes y un después marcado por la catástrofe. La versión más conocida en Occidente es la bíblica, la de Noé y su arca, donde un hombre justo recibe la orden divina de construir una embarcación gigantesca para salvar a su familia y a los animales del planeta. Pero mucho antes de la Biblia, los sumerios ya habían registrado en la epopeya de Gilgamesh la historia de Utnapishtim, a quien los dioses advirtieron de una inundación destinada a aniquilar a la humanidad. Los paralelos entre ambas narraciones son tan evidentes que difícilmente puedan considerarse simples coincidencias. Y sin embargo, no se trata solo del Oriente Próximo. En América del Norte, los Hopi cuentan que el mundo fue cubierto por aguas para purificarlo de los excesos de los hombres, y que los supervivientes se refugiaron bajo tierra antes de emerger a un nuevo comienzo. En Mesoamérica, los mayas y los aztecas hablan de edades del mundo que terminaban en catástrofes acuáticas, tras las cuales la humanidad volvía a renacer. En el sur del continente, los mapuches narran que la furia de los dioses hizo que el océano cubriera los valles, y que los pocos que sobrevivieron lo hicieron refugiándose en las montañas. Del otro lado del planeta, los relatos son igualmente claros. Entre los aborígenes australianos existen leyendas que cuentan cómo el mar subió de manera repentina, tragándose aldeas enteras y separando tierras que antes estaban unidas. En China, los mitos del emperador Yu el Grande hablan de inundaciones tan vastas que duraron generaciones enteras, remodelando valles y ríos, hasta que finalmente el emperador logró controlar las aguas con canales y diques. Incluso en Grecia, los mitos recuerdan el diluvio de Deucalión y Pirra, sobrevivientes que repoblaron la tierra tras la gran catástrofe. ¿Son todas estas narraciones invenciones independientes? ¿O se trata de un recuerdo compartido, grabado en la memoria colectiva de la humanidad? La ciencia ofrece una explicación contundente. Al final de la última glaciación, entre 12.000 y 8.000 años atrás, el planeta vivió un cambio climático radical. Inmensos glaciares se derritieron, y el nivel del mar subió más de 120 metros. Para nosotros, esas cifras son datos fríos, pero para quienes vivían en llanuras costeras fértiles, ver cómo el océano avanzaba generación tras generación, cubriendo tierras, ciudades y bosques, debió sentirse como el verdadero fin del mundo. El mar reclamó miles de kilómetros cuadrados de territorios habitados,
obligando a comunidades enteras a huir hacia las montañas. Los vestigios de aquel cataclismo pueden estar aún bajo el agua. En las costas de Japón, cerca de Yonaguni, yacen estructuras sumergidas que parecen escalones y plataformas esculpidas. En la India, frente a la ciudad de Dwarka, los buzos han encontrado restos de muros y calles que hoy descansan a varios metros bajo el océano. En el Mediterráneo, frente a las costas de Siria y Líbano, muros ciclópeos hundidos bajo el mar recuerdan ciudades que alguna vez estuvieron en tierra firme. Todos estos hallazgos parecen confirmar que grandes asentamientos fueron tragados por las aguas y que las leyendas de diluvios no son meras metáforas. Algunos investigadores van más allá y sugieren la existencia de una civilización avanzada anterior al cataclismo, una humanidad que floreció durante la última era glacial y que fue aniquilada o fragmentada por el cambio climático. Según esta teoría, los grandes megalitos dispersos por el planeta desde los muros de Sacsayhuamán hasta las piedras de Baalbek, desde Göbekli Tepe hasta las pirámides sumergidas de Yonaguni, serían los restos de esa civilización perdida. Sus supervivientes habrían transmitido fragmentos de conocimiento a pueblos posteriores, quienes con el tiempo transformaron esas memorias en mitos de dioses, gigantes o maestros divinos. El gran diluvio, entonces, no sería una fábula moralizante, sino el punto de quiebre de la historia humana, el instante en que gran parte de nuestro pasado se perdió bajo las aguas y la humanidad debió reinventarse desde cero. La arqueología académica, por supuesto, suele ser más prudente. Muchos investigadores consideran que las similitudes entre mitos se deben a que las inundaciones locales son experiencias comunes en todo el mundo, especialmente en comunidades asentadas cerca de ríos y costas. Sin embargo, lo cierto es que el aumento global del nivel del mar está documentado, y su magnitud habría sido suficiente para borrar del mapa miles de aldeas, puertos y ciudades costeras que hoy descansan invisibles en los fondos oceánicos. La fuerza de estas leyendas reside en su persistencia. Miles de años después, en pueblos separados por océanos, los relatos del gran diluvio siguen vivos. Es posible que, al igual que los megalitos, los mitos mismos sean monumentos de memoria, construcciones narrativas destinadas a que los descendientes nunca olvidaran lo que había ocurrido. Hoy, cuando contemplamos monumentos imposibles como Göbekli Tepe, las murallas de Baalbek, las estatuas de Rapa Nui o las ruinas sumergidas en costas lejanas, la pregunta inevitable vuelve: ¿son estos restos fragmentos de aquel mundo perdido por el agua? ¿Son testimonios silenciosos de culturas que se extinguieron, dejando tras de sí solo advertencias en piedra? El gran diluvio, ya sea mito o recuerdo histórico, nos habla de la fragilidad de la civilización frente a las fuerzas de la naturaleza. También nos recuerda algo esencial: que los seres humanos siempre han buscado preservar su memoria, ya sea en relatos transmitidos de generación en generación, o en bloques de piedra destinados a perdurar más allá del tiempo. Tal vez esos megalitos dispersos por el mundo no sean simples tumbas ni templos. Tal vez sean mensajes en código, advertencias de culturas que desaparecieron bajo las aguas. Y tal vez, al escucharlas con atención, comprendamos que lo que sucedió una vez podría volver a suceder. A lo largo de este viaje, hemos recorrido templos enterrados, torres que desafiaron los siglos, estatuas imposibles y ciudades sumergidas, monumentos que nos recuerdan que la historia de la humanidad aún guarda secretos, y que tal vez nuestro pasado sea mucho más complejo de lo que creemos. Cada uno de estos misterios arqueológicos nos invita a mirar con nuevos ojos, a preguntarnos de dónde venimos y qué tanto hemos olvidado. Si quieres seguir explorando estos enigmas, déjanos tu comentario. ¿Cuál de estos misterios te impresionó más? ¿Crees que existió una civilización perdida antes del gran diluvio? No olvides suscribirte, compartir este contenido y activar las notificaciones. Así seguirás acompañándonos en cada viaje hacia lo desconocido, porque, al final,
La historia no solo se estudia en los libros. La historia aún está escrita en piedra, esperando a ser descubierta.